Esposa infiel abre el matrimonio y se va de viaje en secreto con su jefe. El esposo orquesta una venganza épica. ¿Amas las cámaras, Carla? Bien. Ahora ellas también me aman a mí. La luz se fue exactamente a las 7:43 p.m. Justo cuando estaba abriendo mi tercera cerveza y preguntándome por qué los viajes de negocios de mi esposa Carla se habían vuelto tan frecuentes como mis pagos de la hipoteca. La casa se sumió en la oscuridad y, por un momento, me quedé sentado allí en mi sillón reclinable, escuchando el silencio donde antes solía estar el zumbido de la electricidad. Perfecto, mascullé, buscando a tientas la linterna de mi teléfono. Simplemente jodidamente perfecto. El haz de luz atravesó la oscuridad de nuestra sala de estar, iluminando el papel tapiz que se despegaba y la pila de facturas sin pagar sobre la mesa de café. Carla me había estado insistiendo en que arreglara la casa, para hacerla presentable para sus colegas del bufete de abogados. Pocas posibilidades de que eso sucediera con el sueldo de un contratista. Mientras ella gastaba nuestros ahorros en trajes de diseñador y misteriosas conferencias de fin de semana. Me dirigí al sótano, pisando con cuidado las crujientes escaleras de madera. El haz de la linterna danzaba por las paredes de hormigón, revelando la colección habitual de adornos navideños olvidados y electrodomésticos rotos que siempre tenía la intención de arreglar. El panel eléctrico estaba en el rincón más alejado, detrás de una pila de latas de pintura que habían estado allí desde que nos mudamos hace 8 años. Mientras apartaba las latas, algo no parecía estar bien. La pared detrás de ellas se veía diferente de alguna manera. Pasé la mano por el hormigón y sentí una ligera hendidura, como una junta. Mis instintos de contratista se activaron y me di cuenta de lo que estaba viendo. Había una habitación oculta detrás de esta pared. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Lenny Morrison, el mejor electricista de la ciudad, y el único tipo en quien confiaba para el antiguo cableado de mi casa. Lenny apareció alrededor de las 10:00. Cargando su caja de herramientas y usando esa misma gorra de béisbol manchada de grasa que había tenido desde la secundaria. Entonces, ¿cuál es el problema, Danny?, preguntó, siguiéndome al sótano. Carla finalmente decidió electrocutarte mientras dormías. Muy gracioso. La luz se fue anoche y encontré algo raro aquí abajo. Le mostré la junta en la pared. Lenny silbó en voz baja y sacó un pequeño martillo, golpeando a lo largo del hormigón. Esto está hueco, dijo. Parece que alguien selló una habitación aquí atrás. ¿Quieres que la abra? Hazlo. A Lenny le tomó unos 20 minutos con un mazo crear un agujero lo suficientemente grande como para pasar a gatas. El olor que salió era rancio y a humedad, como aire que había estado atrapado durante años. Me metí primero, y el haz de mi linterna reveló una pequeña habitación, de quizás 2.5 por 3 metros. Lo que encontré dentro hizo que se me helara la sangre. Había fotografías pegadas a las paredes, docenas de ellas. Fotos de Carla con un hombre que reconocí como Travis Kellerman, el director de proyectos de su bufete de abogados. Estaban en posiciones comprometedoras, algunas de ellas tomadas aquí mismo en nuestra casa. En nuestro dormitorio. Había un pequeño escritorio con una computadora portátil, montones de cartas de amor, y una caja de zapatos llena de lencería que nunca le había visto usar a Carla. Pero la peor parte era el equipo de cámara. Material profesional, con lentes largos y dispositivos de grabación. Alguien había estado documentando la aventura de mi esposa con un detalle insoportable. Jesucristo, Danny, susurró Lenny detrás de mí. ¿Qué demonios es esto? Tomé una de las cartas, con las manos temblando. Estaba escrita con la letra de Carla, dirigida a mi querido T. El contenido era lo suficientemente explícito como para enfermarme. Escribió sobre lo aburrido que yo era. Sobre cómo no podía esperar a liberarse de nuestra patética vida y pasar a algo mejor. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado pasando esto?, pregunté. Lenny examinó el equipo de cámara. Este material es caro, de calidad profesional. Diría que al menos un año,
quizás más. Hizo una pausa, pareciendo incómodo. Danny, odio decirte esto. Pero he visto a Travis por tu vecindario antes. Generalmente cuando estás en el trabajo y se supone que Carla está en la oficina. Sentí algo oscuro y frío asentarse en mi pecho. No solo ira, sino algo más profundo. Una furia calculadora que nunca antes había experimentado. ¿Sabes cuál es la peor parte, Lenny? ¿Cuál? Yo no instalé ninguna de estas cámaras. Lo que significa que alguien más también ha estado observando. Pasé los siguientes 3 días revisando todo en esa habitación oculta mientras Carla estaba en otra de sus conferencias. Cuanto más profundizaba, más elaborada se volvía la traición. Había recibos de habitaciones de hotel, facturas de restaurantes. Incluso compras de joyas que nunca había visto. Mi esposa había estado viviendo una vida completamente separada. Financiada con nuestra cuenta de ahorros conjunta. Pero la verdadera bomba estaba escondida en una carpeta de Manila en el fondo del cajón del escritorio. Documentos legales, papeles de divorcio ya rellenados y notariados, solo esperando las firmas. Una solicitud de orden de alejamiento. Alegando que yo era emocional y físicamente dañino y agresivo. Declaraciones de testigos de personas que creía que eran amigos. Describiéndome como inestable y violento. El golpe de gracia fue un informe de evaluación psicológica que supuestamente documentaba mis patrones de comportamiento peligrosos y recomendaba que me sacaran de la casa de inmediato. Estaba firmado por la doctora Jennifer Walsh, la mejor amiga de Carla desde la Facultad de Derecho. No solo planeaban terminar nuestro matrimonio. Planeaban destruirme por completo. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y pasé el día haciendo copias de todo. Guardando los originales en una caja de seguridad al otro lado de la ciudad. Si Carla quería jugar sucio. Estaba a punto de aprender que un contratista subestimado podía ser mucho más peligroso que cualquier abogado de habla suave. El primer paso fue la vigilancia. Le pedí prestada una furgoneta a mi socio y comencé a seguir a Travis. El tipo era predecible como un reloj. Todos los martes y jueves, salía del bufete de abogados exactamente a las 5:30 y conducía hasta el motel Riverside en las afueras de la ciudad. Esperaba en la habitación 237 hasta que Carla aparecía alrededor de las 6. El jueves por la noche, decidí enviar mi primer mensaje. Esperé hasta que ambos estuvieron dentro, y luego me puse a trabajar en el preciado BMW de Travis. Rayé un largo arañazo en el lado del conductor. Luego metí camarones crudos en lo profundo del tubo de escape. El olor sería insoportable una vez que el coche se calentara. Para el toque final, dejé una nota debajo del limpiaparabrisas. La próxima vez, prueba un enchufe diferente. Un electricista preocupado. A la mañana siguiente, Carla llegó a casa de mal humor. Dando portazos y murmurando sobre bromas juveniles. No sabía que yo la observaba desde la ventana de la cocina mientras hacía una llamada en voz baja en la entrada. Probablemente a Travis. ¿Problemas en el trabajo, cariño?, pregunté inocentemente cuando entró. Algún idiota vandalizó el coche de Travis anoche. La policía cree que podría estar relacionado con un caso en el que está trabajando. Eso es terrible. Espero que atrapen a quien lo hizo. Me miró con recelo, pero mantuve mi expresión neutral. 20 años de matrimonio me habían enseñado a ocultarle mis pensamientos a Carla cuando era necesario. Ese fin de semana era la gala anual de verano del bufete de abogados. Una elegante cena benéfica que Carla había estado esperando durante meses. Se había comprado un vestido nuevo, había hecho una cita en el salón, todo el paquete. Asumió que yo me la saltaría como solía hacer. Alegando que no tenía nada que ponerme y que no encajaba con sus colegas. Este año, la sorprendí. Aparecí en el club de campo con mi mejor traje, el que había usado en el funeral de mi padre. El rostro de Carla se puso blanco cuando me vio entrar en el salón de baile. Travis, de pie junto a ella con una copa en la mano,
Parecía haber visto un fantasma. Danny, dijo Carla, con la voz demasiado aguda. No pensé que vendrías. No me lo perdería por nada del mundo, cariño. Este es Travis, ¿verdad? He oído hablar mucho de ti. Le extendí la mano a Travis, apretando sus dedos un poco demasiado fuerte. Hizo una mueca de dolor y se apartó rápidamente. Encantado de conocerte por fin, dijo, evitando el contacto visual. Igualmente. Carla habla de ti constantemente. Dice que trabajan muy de cerca. La velada transcurrió con conversaciones triviales y sonrisas forzadas. Me aseguré de mantenerme cerca de Carla y Travis, metiéndome en cada conversación. Haciendo comentarios sutiles que solo ellos entenderían. Cuando llegó el momento de los brindis, me ofrecí a hablar. Me gustaría levantar una copa, dije, de pie frente al micrófono. Por toda la gente trabajadora que mantiene las luces encendidas en esta ciudad. Por las parejas de poder que saben cómo hacer conexiones reales. Miré directamente a Travis. Por no quemarse nunca con un cable defectuoso. El aplauso fue cortés pero confuso. Travis se había puesto pálido. Y Carla agarraba su copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Después de la cena, lo seguí hasta el estacionamiento. Manteniéndome lo suficientemente atrás para evitar ser detectado. Observé cómo tenían lo que parecía una acalorada discusión junto al BMW reparado de Travis. Carla no dejaba de señalar el hotel al otro lado de la calle. Pero Travis negaba con la cabeza enérgicamente. Finalmente, se subió a su coche y se fue, dejando a mi esposa sola bajo la luz de la farola. Cuando llegué a casa, había un sobre deslizado bajo nuestra puerta principal. Dentro había una memoria USB y una nota. Si quieres saber la verdad real sobre lo que ha estado sucediendo en tu casa. Mira esto. Un amigo. Conecté la memoria a mi portátil y casi la dejo caer cuando vi lo que contenía. Archivos de vídeo, docenas de ellos. Que mostraban el interior de nuestra casa desde múltiples ángulos. Nuestro dormitorio, la sala de estar, incluso la cocina. Alguien había estado grabando todo lo que sucedía en nuestro hogar durante meses. Pero esto es lo que realmente me heló la sangre. Podía verme a mí mismo en algunos de estos vídeos, haciendo mi rutina diaria. Completamente inconsciente de que estaba siendo observado. Quienquiera que hubiera instalado esa habitación oculta no solo había estado documentándola. Aventura de Carla. Habían estado documentando toda mi vida. El último archivo de vídeo estaba fechado hace solo 3 días. Me mostraba descubriendo la habitación oculta, revisando las pruebas, haciendo copias de todo. Quienquiera que estuviera observando sabía exactamente lo que había encontrado y lo que planeaba hacer al respecto. Alguien mucho más inteligente que mi esposa infiel y su novio me estaba manipulando. La pregunta era, ¿quién? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente. Estaba en mi taller detrás de la casa tratando de dar sentido a las grabaciones de vigilancia cuando la doctora Jennifer Walsh llamó a mi puerta. La mejor amiga de Carla desde la Facultad de Derecho. La mujer que había firmado esos papeles de evaluación psicológica, llamándome peligroso e inestable. Hola, Danny, dijo. Sonriendo con esa misma sonrisa condescendiente que había estado viendo durante 15 años. ¿Tienes un minuto para hablar? Claro, bien, entra. Miró alrededor de mi taller con evidente disgusto. Observando las herramientas eléctricas y el serrín. Los proyectos de gabinetes a medio terminar y el equipo eléctrico que Lenny había dejado. Quería hablar contigo sobre Carla, dijo. Ha estado muy estresada últimamente, y estoy preocupada por su bienestar. ¿Estresada por qué? Bueno, siente que has estado actuando de manera extraña, siguiéndola. Apareciendo en lugares inesperadamente. Le preocupa que puedas estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Dejé el trozo de madera que estaba lijando y la miré directamente. ¿Es esa su opinión profesional, doctora?
Estoy hablando como amiga, no como terapeuta, pero sí. Creo que podrías beneficiarte de hablar con alguien. Podría recomendarte un colega. ¿Como el colega que redactó esa evaluación psicológica sin haberme conocido? Su sonrisa vaciló. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. ¿Quién? Igual que sabes sobre las cámaras en mi casa y el nidito de amor que mi esposa ha estado manteniendo con Travis Kellerman. Se levantó rápidamente, derribando la silla plegable en la que había estado sentada. Danny, creo que estás confundido. Quizás deberíamos llamar a Carla. Carla no está aquí. Está en otra de sus conferencias. Es curioso cómo esas conferencias siempre parecen ocurrir en el mismo hotel donde a Travis le gusta pasar las noches. El rostro de Jennifer se había puesto pálido, pero intentaba mantener la compostura. No sé nada de eso, pero sí sé que hacer acusaciones y amenazas no va a ayudar a tu matrimonio. Mi matrimonio terminó el día que mi esposa decidió estar con otro hombre en nuestra cama y que lo documentaran para la posteridad. La pregunta es: ¿cuál es tu papel en todo esto, Jen? ¿Eres solo la testigo de carácter? ¿O eres la que mueve los hilos? Retrocedió hacia la puerta, su fachada profesional resquebrajándose. Me estás asustando, Danny. Este es exactamente el tipo de comportamiento del que hablaba Carla. Bien. Deberías tener miedo porque sé lo de los papeles de divorcio, la orden de alejamiento. Todo el elaborado plan para pintarme como un marido dañino y controlador. Sé lo de las cámaras. La vigilancia, todo. Lo que aún no sé es por qué estás involucrada. Estoy tratando de ayudar a mi amiga porque los amigos no se ayudan a cometer fraude y perjurio. Aquí hay algo más, y voy a averiguar qué es. Prácticamente salió corriendo de mi taller, buscando a tientas las llaves de su coche mientras se apresuraba hacia su Mercedes. La vi alejarse, con la mente a toda velocidad. Jennifer Walsh no era solo la amiga y cómplice de Carla. Era la mente maestra detrás de toda la operación. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba ella destruyendo mi matrimonio? La respuesta me llegó esa noche mientras revisaba de nuevo las grabaciones de vigilancia. En uno de los vídeos de hace unos 6 meses. Vi a Carla y Jennifer en nuestra sala de estar teniendo lo que parecía una conversación intensa. Yo había estado en el trabajo, así que no tenía idea de lo que habían discutido. Pero su lenguaje corporal sugería que era serio. Mejoré el audio y lo reproduje con auriculares. Lo que escuché hizo que todo encajara. No puedo seguir haciendo esto, decía Carla. Danny se va a enterar tarde o temprano. No, no lo hará, respondió Jennifer. Es demasiado confiado. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. ¿Pero qué pasa si se opone al divorcio? ¿Y si no cree las acusaciones de abuso? Para eso están las pruebas. Las fotos, las grabaciones. La evaluación psicológica. Lo pintaremos como un hombre inestable y violento en quien no se puede confiar a tu alrededor. El juez no tendrá más remedio que conceder la orden de alejamiento y adjudicarte la casa. ¿Y entonces? Entonces la vendemos y nos repartimos las ganancias. Tu mitad más el dinero del seguro del accidente de Danny debería ser más que suficiente para que empecemos de nuevo en otro lugar. Dinero del seguro de mi accidente. No solo planeaban divorciarse de mí y quedarse con todo lo que tenía. Planeaban matarme y hacer que pareciera un accidente. Me recosté en mi silla, sintiendo una rabia fría sentarse sobre mí como una manta. Mi esposa y su mejor amiga no eran solo adúlteras y mentirosas. Eran aspirantes a asesinas, y yo era su objetivo. Bueno, si querían jugar en serio, estaba listo para mostrarles cómo era un verdadero depredador. A la mañana siguiente, llamé a mi compañía de seguros e hice algunas preguntas sobre mi póliza de seguro de vida. Efectivamente, había habido varias llamadas recientes preguntando sobre el proceso de pago, la documentación requerida y el plazo para el procesamiento de reclamaciones.
Las llamadas provenían de un número que reconocí, la oficina de Jennifer Walls. También revisé nuestras cuentas bancarias conjuntas y descubrí que Carla había estado desviando dinero lentamente a una cuenta separada a la que yo no tenía acceso. Pequeñas cantidades al principio, pero retiros cada vez mayores en los últimos meses. Estaba construyendo un colchón para su nueva vida, financiado con mi trabajo y nuestros bienes compartidos. Era hora de dar la vuelta a la tortilla. Empecé con Travis porque era el eslabón más débil de su cadena. Lo había estado observando el tiempo suficiente para conocer sus rutinas, sus hábitos, sus vulnerabilidades. El hombre era vanidoso, inseguro y completamente dependiente de su reputación en el bufete de abogados. Así que decidí destruir esa reputación. Creé una cuenta de correo electrónico falsa y comencé a enviar pistas anónimas al departamento de recursos humanos de la firma. Fotos de Travis saliendo del motel con mujeres casadas. Copias de informes de gastos que mostraban cargos personales en cuentas de la empresa. Grabaciones de audio de él haciendo comentarios inapropiados sobre colegas femeninas tomadas de las grabaciones de vigilancia de sus reuniones con Carla. En una semana, Travis fue llamado a una audiencia disciplinaria. En 2 semanas, estaba en licencia administrativa pendiente de una investigación completa. Se le revocó el acceso a los archivos de la firma. Se cancelaron sus tarjetas de crédito de la empresa y su futuro en la firma se veía muy sombrío. Pero eso fue solo el aperitivo. Travis comenzó a llamar a nuestra casa a todas horas, desesperado y en pánico. Me aseguré de contestar el teléfono cada vez que llamaba, hablando con mi voz más agradable y servicial. Danny, necesito hablar con Carla, decía, con la voz tensa por el estrés. No está disponible en este momento, Travis. ¿Puedo tomar un mensaje? Esto es importante. Están sucediendo cosas en el trabajo, se están haciendo acusaciones. Eso suena serio. ¿Has considerado contratar a un buen abogado? He oído que mi esposa es excelente, aunque ha estado bastante ocupada con su carga de trabajo últimamente. No lo entiendes. Alguien ha estado difundiendo mentiras sobre mí, saboteando mi carrera. Eso es terrible, Travis. ¿Quién haría algo así? ¿Tienes algún enemigo? Las conversaciones siempre terminaban con él colgando frustrado. Carla recibía llamadas similares en su celular, lo que llevaba a conversaciones susurradas y frenéticas en nuestro dormitorio. Podía oírla a través de las delgadas paredes tratando de calmarlo, prometiendo que todo saldría bien. Pero no todo iba a salir bien. No para ellos. Mi siguiente objetivo era Jennifer Walls. Había investigado un poco su práctica y descubrí que había estado teniendo sus propios problemas éticos. Varios expacientes habían presentado quejas ante la Junta Médica Estatal, alegando que había violado la confidencialidad médico-paciente y había tenido relaciones inapropiadas con clientes. Me puse en contacto con esos expacientes, haciéndome pasar por un periodista de investigación que trabajaba en una historia sobre mala conducta profesional. Lo que aprendí fue profundamente preocupante. Jennifer tenía un patrón de manipular a clientes vulnerables, utilizando su información personal para su propio beneficio y cubriendo sus huellas con registros falsificados. Armado con esta información, presenté una queja anónima a la Junta Médica, proporcionando documentación detallada de las violaciones de Jennifer. También envié copias de las pruebas al reportero de investigación del periódico local, junto con una pista sobre su participación en esquemas de fraude de seguros. En cuestión de días, la oficina de Jennifer fue invadida por investigadores. Se incautaron sus expedientes de pacientes. Se confiscaron sus computadoras y se suspendió su licencia médica a la espera de una revisión completa. La historia ocupó la primera plana del periódico local, con fotos de investigadores sacando cajas de pruebas de su oficina. Pero la verdadera obra maestra estaba por llegar. Había estado estudiando las grabaciones de vigilancia durante semanas, buscando patrones y oportunidades. Sabía cuándo se encontraban Carla y Travis, a dónde iban, qué hacían.
También sabía que se habían vuelto descuidados, confiados en que su plan funcionaba a la perfección. No tenían idea de que yo había estado 3 pasos por delante de ellos desde el principio. Un jueves por la noche a finales de septiembre, puse en marcha mi plan final. Sabía que Carla y Travis estarían en el motel Riverside. Probablemente discutiendo su próximo movimiento ahora que su esquema cuidadosamente construido se estaba desmoronando. También sabía que Jennifer estaría en su oficina, tratando desesperadamente de salvar su carrera y evitar cargos criminales. Comencé llamando a la policía e informando de actividad sospechosa en el motel. Describí haber visto gente entrando y saliendo de la habitación 237 a horas extrañas, llevando lo que parecían pastillas o mercancía robada. Les di el número de matrícula de Travis y sugerí que tal vez quisieran investigar. Luego llamé al departamento de bomberos e informé de una fuga de gas en el edificio que albergaba la oficina de Jennifer. Describí oler gas natural en el pasillo y ver a la gente evacuar el edificio. Eso la mantendría ocupada durante varias horas mientras los investigadores buscaban una fuga que no existía. Con mis 2 objetivos ocupados, me puse a trabajar en el objetivo real, nuestra casa. Había pasado semanas preparándome para este momento, trasladando nuestras posesiones más valiosas a un almacén al otro lado de la ciudad, haciendo copias de todos los documentos importantes y abriendo una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Esa noche, iba a terminar este juego de una vez por todas. Comencé en la habitación oculta, quitando todo el equipo de vigilancia y las pruebas de la aventura de Carla. Luego, me dirigí a nuestro dormitorio, empaquetando su ropa y artículos personales en cajas. Todo fue a mi furgoneta, con destino al almacén. Pero la verdadera sorpresa esperaba en nuestras cuentas bancarias conjuntas. Durante el último mes, había estado transfiriendo dinero lentamente a mi cuenta personal, utilizando el mismo enfoque gradual que Carla había empleado. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, había movido casi $50. 000 fuera de su alcance. También cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Eliminé su nombre de nuestras cuentas de servicios públicos y cambié las cerraduras de la casa. Cuando Carla volviera a casa de su cita con Travis, se encontraría excluida de su propia vida. Pero aún no había terminado. La pièce de résistance esperaba sobre la mesa de la cocina. Un sobre de Manila que contenía copias de todas las pruebas que había reunido, fotos de su aventura, transcripciones de sus conversaciones con Jennifer, documentación de su plan para incriminarme por abuso y cobrar mi póliza de seguro de vida. Junto con las pruebas había una carta que había escrito explicando exactamente lo que descubrí y lo que había hecho al respecto. Detallé el despido de Travis, la desgracia profesional de Jennifer y los pasos que había tomado para protegerme de su plan. La carta terminaba con un simple mensaje: si quieres destruir a alguien, asegúrate de saber con quién estás tratando primero. Fin del juego. Danny. Salí de la casa exactamente a las 9:30 p.m. Justo cuando el coche de Carla entraba en el camino de entrada. Observé desde el otro lado de la calle cómo intentaba usar su llave en la puerta principal. Y luego sacudía la manija confundida. La vi sacar su teléfono y hacer una llamada frenética, probablemente a Travis o a Jennifer. Ninguno de ellos podría ayudarla ahora. Los días siguientes fueron un caos. Carla se quedó en un hotel, llamándome constantemente y exigiendo que la dejara volver a casa. Travis fue despedido del bufete de abogados y recibió una demanda por malversación y mala conducta personal. La licencia médica de Jennifer fue revocada permanentemente. Y se enfrentaba a cargos criminales por fraude de seguros y conspiración. Pero aún no habían terminado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Y sabía que intentarían una última jugada para salvar su plan. La llamada llegó un domingo por la mañana. El detective Ray Harkness del departamento de policía local quería reunirse conmigo para hablar de unas acusaciones serias que se habían hecho en mi contra.
Carla había presentado una queja formal alegando que la había amenazado. Le había robado sus bienes y había violado una orden de alejamiento que en realidad no existía. Acepté reunirme con el detective Harkness en la comisaría, llevando a mi abogado y todas mis pruebas conmigo. Harkness era un hombre de unos 50 años, de mirada penetrante, con el aspecto cansado de alguien que había visto todo tipo de estupidez humana imaginable. Señor Patterson, dijo, sentándose en una silla frente a mí en la sala de interrogatorios. Su esposa ha hecho algunas acusaciones bastante serias. Dice que la ha estado acosando, amenazando a su novio, y participando en acoso e intimidación. Detective. Creo que descubrirá que la situación es considerablemente más compleja de lo que mi esposa ha indicado. Abrí mi maletín y comencé a exponer las pruebas, las fotos de la habitación oculta, las grabaciones de vigilancia, la evaluación psicológica falsificada, el plan de fraude de seguros. El plan para que me mataran y lo hicieran parecer un accidente. La expresión de Harkness se volvió más seria a medida que revisaba los materiales. Hizo preguntas detalladas sobre cómo había obtenido las pruebas, cuando descubrí la habitación oculta y qué pasos había tomado para protegerme. Esta es toda una historia, señor Patterson, dijo finalmente. Si siquiera la mitad de esto es cierto, usted es la víctima aquí, no el perpetrador. Todo es cierto, detective, y todo está documentado. Tengo testigos, registros financieros, quejas de la junta médica, todo lo que necesita para verificar mis afirmaciones. ¿Y qué hay de las acusaciones que hizo su esposa? El acoso, las amenazas. Seguí al novio de mi esposa para reunir pruebas de su aventura, lo cual es legal. Lo confronté una vez verbalmente, lo cual también es legal. Cambié las cerraduras de mi propia casa y trasladé las pertenencias de mi esposa a un almacén, lo cual es mi derecho como propietario. No he violado ninguna ley ni orden judicial. Harkness asintió lentamente. ¿Y la orden de alejamiento que mencionó? No existe. Es parte de una colección de documentos legales falsificados que ella y sus cómplices prepararon para usar en mi contra. Puede verificarlo con el secretario del tribunal. El detective pasó otra hora revisando las pruebas, tomando notas y haciendo preguntas de seguimiento. Finalmente, se recostó en su silla y negó con la cabeza. Señor Patterson, en 30 años de trabajo policial, nunca he visto nada como esto. Su esposa y sus amigos no solo cometieron adulterio, cometieron fraude, conspiración, intento de homicidio y una docena de otros delitos graves. ¿Qué sucede ahora? Ahora los arresto. A todos ellos. Los arrestos ocurrieron simultáneamente. Carla fue detenida en su hotel. Travis fue arrestado en su apartamento. Jennifer fue arrestada en la oficina de su abogado, donde había estado tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad por sus violaciones a la junta médica. Los cargos eran extensos: conspiración para cometer homicidio, fraude de seguros, perjurio, falsificación, malversación y acoso criminal. Las pruebas eran abrumadoras, y ninguno de ellos tenía defensas creíbles. Pero no estaba satisfecho con solo verlos arrestados. Quería que entendieran exactamente cuán completamente habían sido superados. Arreglé reunirme con cada uno de ellos antes de sus juicios, ostensiblemente para discutir posibles acuerdos de culpabilidad. En realidad, quería mirarlos a los ojos y explicarles cómo habían sido derrotados en su propio juego. Travis fue el primero. Se veía terrible cuando lo trajeron a la sala de visitas de la cárcel del condado. Su traje caro había sido reemplazado por un mono naranja, y su comportamiento confiado se había desmoronado en un pánico desesperado. Danny, gracias a Dios, dijo, sentándose frente a mí. Todo esto es un malentendido. Carla y yo nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Ahórratelo, Travis. Sé lo del dinero del seguro. Sé sobre el plan para hacer que mi muerte pareciera accidental. ¿Lo sé todo?
Su rostro se puso blanco. Esa fue idea de Jennifer, no nuestra. Carla y yo solo queríamos un divorcio. Me querías muerto para poder quedarte con mi casa. Mi dinero y mi vida. Pero cometiste un error crucial. ¿Qué error? Me subestimaste. Pensaste que solo era un contratista tonto que no notaría que su esposa lo engañaba. Pensaste que me rendiría y dejaría que me destruyeras sin contraatacar. Danny, por favor. Si retiras los cargos, desapareceré. Nunca me volverás a ver. Los cargos no son míos para retirarlos. Travis. Son cargos criminales presentados por el Estado. Vas a ir a prisión por mucho tiempo. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso, incluso si quisiera. Me levanté para irme, luego me di la vuelta para un comentario final. Por cierto, Travis, tu BMW fue embargado ayer. Aparentemente. Te saltaste algunos pagos mientras estabas ocupado planeando mi homicidio. Jennifer era la siguiente. La exdoctora parecía demacrada y derrotada cuando entró arrastrando los pies en la sala de visitas. Con las manos esposadas a una cadena alrededor de su cintura. Hijo de puta, dijo, mirándome con un odio no disimulado. Destruiste mi vida. No, Jennifer, tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que todos se enteraran. Estaba tratando de ayudar a mi amiga. Estabas tratando de cometer un homicidio por dinero. No lo disfraces de amistad. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venenoso. ¿Crees que eres muy listo, verdad? ¿Crees que has ganado? Sé que he ganado. Vas a ir a la cárcel. Tu carrera ha terminado. Tu reputación está arruinada. Tus cómplices ya han comenzado a culparte de todo. Diría que es una victoria bastante decisiva. Esto no ha terminado, Danny. Cuando salgas, serás una exconvicta de 60 años sin dinero. Sin carrera y sin amigos. Yo estaré viviendo en mi casa. Dirigiendo mi negocio y disfrutando de mi vida. Esto sí que ha terminado, Jennifer. Finalmente, estaba Carla, mi esposa durante 20 años, la mujer que había amado. En quien había confiado y con la que había construido una vida. Se veía más pequeña de alguna manera con su uniforme de la cárcel. Disminuida por el peso de sus crímenes y el colapso de su elaborado plan. Hola, Danny, dijo en voz baja cuando se sentó frente a mí. Hola, Carla. Supongo que estás aquí para regodearte. En realidad. Estoy aquí para hacerte una pregunta. ¿Por qué? Teníamos una buena vida juntos. Teníamos una casa bonita. Seguridad financiera, un futuro. ¿Por qué lo tiraste todo por la borda? Estuvo en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Porque estaba aburrida, Danny. Aburrida de nuestra vida, aburrida de nuestra rutina. Aburrida de estar casada con un contratista que estaba satisfecho con la mediocridad. Así que decidiste que me mataran. Esa fue idea de Jennifer. Yo solo quería un divorcio, pero ella me convenció de que te opondrías. De que pondrías las cosas difíciles. Dijo que sería más fácil si simplemente ya no estuvieras. ¿Más fácil para quién? ¿Carla? ¿Para ti o para la compañía de seguros que tendría que pagar un beneficio por muerte de $1 millón? No respondió, lo que fue respuesta suficiente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Continué. Si me hubieras pedido el divorcio, probablemente te lo habría dado. Podríamos haber dividido todo de manera justa. Haber seguido caminos separados, quizás incluso haber seguido siendo amigos. En cambio, elegiste destruir nuestras dos vidas. Lo sé, susurró. Sé que cometí un error. Cometiste muchos errores, Carla. Pero el más grande fue pensar que era demasiado estúpido para darme cuenta de lo que estabas haciendo.
Me levanté para irme, luego me detuve en la puerta. Por cierto, mañana presento la demanda de divorcio. No te preocupes por contratar un abogado. De todos modos, no podrás pagarlo. 3 meses después, era un hombre libre en todos los sentidos de la palabra. El divorcio se finalizó y me quedé con la casa y la mayoría de nuestros bienes. Carla, Travis y Jennifer habían sido condenados y sentenciados a largas penas de prisión. Las compañías de seguros habían abandonado sus investigaciones después de determinar que no se había cometido ningún fraude real contra ellas. Pensé que la historia había terminado. Estaba equivocado. La llamada llegó un martes por la noche de diciembre. El detective Harkness quería reunirse conmigo de nuevo. Esta vez sobre nuevos acontecimientos en el caso. Acepté reunirme con él en una cafetería del centro. Curioso por saber qué podría quedar por discutir. Patterson, dijo, sentándose en un reservado frente a mí. Hemos tenido algunas conversaciones interesantes con su esposa y sus cómplices desde que están en prisión. Ah, sí. Parece que afirman que usted orquestó todo el asunto. Que usted los incriminó. Los manipuló para que cometieran delitos para poder destruirlos y quedarse con todo. Sorbí mi café y consideré esto. Esa es una teoría interesante, detective. ¿Usted la cree? No estoy seguro de qué creer. Las pruebas demuestran claramente que cometieron los delitos por los que fueron condenados. Pero algunos de los detalles son sospechosos. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que lograra descubrir esa habitación oculta en el momento exacto. Que casualmente recibiera pistas anónimas que lo llevaron a pruebas cruciales. Como siempre parecía estar un paso por delante de sus planes. Sonreí. Detective, está sugiriendo que soy una especie de genio criminal. Estoy sugiriendo que es mucho más listo de lo que aparenta. La pregunta es, ¿cuán listo? Me recosté en el reservado, estudiando el rostro curtido de Harkness. Estaba sondeando. Buscando algo que diera sentido a las dudas persistentes que lo habían estado molestando durante meses. Detective, déjeme preguntarle algo. Si yo hubiera orquestado todo esto. Si hubiera manipulado a mi esposa y a sus amigos para que cometieran delitos y así poder destruirlos. Eso me convertiría en un criminal. Eso dependería exactamente de lo que hizo y cómo lo hizo. Pero hipotéticamente. Si simplemente les hubiera proporcionado oportunidades para revelar su verdadera naturaleza. Si hubiera documentado sus crímenes y entregado las pruebas a las autoridades competentes. ¿Sería eso ilegal? No, no sería ilegal. Pero lo convertiría en un hombre muy peligroso. Terminé mi café y me levanté. Detective. Mi esposa intentó que me mataran para poder robar mi dinero y huir con su novio. Su mejor amiga. Una psicóloga licenciada. La ayudó a falsificar documentos y a planificar mi homicidio. Su novio malversó dinero de su bufete de abogados y tuvo una conducta inapropiada con sus colegas. Estas no son buenas personas que fueron desviadas. Son criminales que fueron atrapados. ¿Y usted no tuvo nada que ver con eso? Tuve todo que ver. Reuní pruebas. Me protegí. Y me aseguré de que se hiciera justicia. Si eso me hace peligroso. Entonces supongo que soy peligroso. Dejé a Harkness sentado en la cafetería. Mirando su taza vacía e intentando averiguar con qué tipo de hombre había estado tratando. La verdad era más compleja de lo que podía imaginar. Había descubierto la habitación oculta por accidente. Pero todo lo que siguió había sido cuidadosamente planeado y ejecutado. Había recibido pistas anónimas. Pero solo porque me las había enviado a mí mismo usando cuentas de correo electrónico imposibles de rastrear y teléfonos desechables. Me había mantenido un paso por delante de sus planes porque había estado monitoreando sus comunicaciones y prediciendo sus movimientos. Y lo más importante, no los había manipulado para que cometieran delitos.
Simplemente había creado situaciones en las que sus intenciones criminales existentes quedarían expuestas y documentadas. Carla había estado planeando divorciarse de mí y quedarse con todo mucho antes de que yo comenzara a contraatacar. Jennifer llevaba años manipulando a sus clientes y violando la ética profesional. Travis había estado malversando fondos de su bufete y acosando a sus colegas femeninas desde que fue contratado. Todo lo que hice fue asegurarme de que sus crímenes salieran a la luz de una manera que me protegiera y los destruyera. ¿Fue eso manipulación? Quizás. ¿Fue justicia? Absolutamente. 6 meses después, recibí una carta de Carla desde la prisión. Había estado pensando en nuestra conversación, escribió. Y quería que supiera que entendía lo que había hecho. Ya no estaba enfadada, solo impresionada por la elegancia de mi venganza. Nos jugaste a la perfección, escribió. Nos hiciste pensar que éramos los cazadores cuando en realidad éramos la presa. Nos dejaste cavar nuestras propias tumbas y luego nos diste las palas. Tengo que admitirlo. Danny, nunca supe que tenías eso dentro de ti. Tenía razón. Yo tampoco sabía que lo tenía dentro de mí. Pero cuando alguien intenta destruir tu vida, robar tu dinero y quitarte la vida, descubres capacidades que nunca supiste que poseías. Aprendes que el contratista tranquilo y modesto puede ser mucho más peligroso que el abogado de habla suave o la psicóloga manipuladora. Aprendes que la mejor venganza no es enfadarse, es desquitarse. Doblé la carta de Carla y la guardé en el archivador con todas las demás pruebas del caso. Luego volví a mi taller, donde estaba construyendo una nueva mesa de cocina para reemplazar aquella en la que había dejado el sobrefinal para mi esposa infiel. La casa estaba silenciosa y en paz ahora, libre de cámaras de vigilancia. Habitaciones ocultas y conspiraciones susurradas. Era mía, completa y legalmente, junto con el dinero, el negocio y la vida que Carla había intentado robar. No solo había ganado la batalla, sino la guerra. Y la mejor parte era que lo había hecho todo sin infringir una sola ley.